¿Cómo están todos? Me imagino que bien. Bien, Valentina, muchas gracias. Aquí estaba esperándolos. Recuerden lo que les dijo el profesor Patricio de responder ese test, ¿ya? Es importante, no dejen para después lo que pueden hacer, les toman poquito tiempo, 45 minutos solamente, para que puedan tener eso al día. Buenos días, Krishna. ¿Cómo está? Chicos, paso primero que todo haciendo un aviso para todos los estudiantes de segundo medio. Había dicho yo al principio, creo que no, a los segundos medios no les había dicho nada, pero primero había fijado una prueba para el día 7 de noviembre. Yo me equivoqué porque ese día está entre un feriado, así que no puedo tomar, no puedo tomar fechas pruebas ese día. Así que se recalendarizó para el día 3 de diciembre. El 3 de diciembre es nuestra prueba química número 3. En razón a lo mismo, el día viernes yo volví a habilitar las pruebas pendientes, pero habían alumnos que aún no las rinden, ¿ya? Me preocupa un poco la situación con los segundos medios, chiquillos, porque se viene ya el último mes de clases intensas, donde vamos a estar llenos de evaluaciones, yo sé que guías, pruebas, tareas, cosas pendientes, entonces intentemos responder las pruebas en los días que tenemos disponibles para eso, ¿ya? Va a haber, obviamente, una reasignación de pruebas para todos aquellos que hayan tenido algún problema de conexión, que quizás no se acordaron que el día viernes iban a estar habilitadas, pero por lo mismo necesito que ustedes se acerquen a través del correo electrónico indicándome qué es lo que está pasando, si están atrasados, si no pueden conectarse, cualquier motivo, ¿ya? Ahí también les dejé el correo para que estemos en contacto. ¿Ya? Para los que deben la prueba 1 o la prueba 2, lo mismo, aún hay tiempo para ponerse al día con las actividades. Las actividades van a ser evaluadas y les van a ayudar en su promedio al final del semestre, ¿ya? Así que los invito a todos a que puedan estar al pendiente con eso. Cualquier duda, pregunta, las notas ya están actualizadas en el libro de clases en WebClass, así que ustedes pueden revisar sus notas. Si aparece un cuadrito blanco, ya que no tiene nota, llevamos hasta el momento 2. Si no tienen 2 y les falta, es porque tienen alguna de las 2 pruebas pendientes. Así que me escriben un correíto y para que veamos cuándo se las puedo volver a asignar a través de la plataforma. ¿Ya? ¿Dudas respecto a esos segundos medios? ¿Nadie tiene dudas respecto a No, las profe. evaluaciones? Ya, Claudio. ¿Cómo está, Claudio? Bien, ¿y usted? Bien también. Aquí vamos a empezar la clase entonces con 42 participantes en la clase. Profesor Pato, ¿me puede habilitar para compartir pantalla, por favor? Listo. Gracias. Entonces, con 42 participantes dentro de esta sala, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Yo les dije que esta unidad de química orgánica era muy extensa. Por lo tanto, hoy día nuestro objetivo principal es identificar las propiedades y las características del carbono. Eso ya nosotros lo habíamos hablado, su electronegatividad, su capacidad de formar cuatro enlaces, pero ahora vamos a sumergirnos en esta familia de carbonos con hidrógenos que habíamos hablado en las clases pasadas y reconocer qué tipos de cadenas forman estos carbonos cuando se empiezan a unir. Por supuesto, esta clase está siendo dictada para todos los segundos medios del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, hoy día martes 10 de noviembre del 2020. A modo de repaso, vamos a, por supuesto, identificar que la química orgánica es toda aquella materia donde su base elemental de moléculas es el carbono, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de esta formación de moléculas, tenemos que, por supuesto, recordarnos de la electronegatividad intermedia que presenta el carbono ya como elemento principal de esta química orgánica. Recordar que la prueba 1
estaba orientada a todas estas características que conocimos de este elemento tetravalente de la tabla periódica. Por supuesto, la configuración electrónica que tiene este elemento ya nos da el conocimiento necesario para saber que forma 4 enlaces, ¿ya? Estoy haciendo este recordatorio porque es importante que todo aquel que todavía no lo comprende, el carbono siempre va a formar 4 enlaces, ¿ya? ¿Qué características tiene? Las que ya estudiamos para la prueba, que tiene un número atómico igual a 6, una masa atómica de 12 gramos por mol, tiene una configuración electrónica determinada, ¿ya? Y por supuesto corresponde a la especie de los no metales, ¿ya? Los carbonos siempre van a ser no metales, y esa característica es muy importante cuando él forma enlaces con el hidrógeno, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se llamaban aquellos enlaces simples que encontrábamos en la molécula del carbono? ¿Se acuerda el segundo medio qué tipo de enlaces eran? Los enlaces simples. Habían enlaces simples y habían enlaces que eran dobles y otros que eran triples. Y nosotros los identificamos para la prueba con diferentes nombres. ¿Alguien se acuerda de eso? Eran pi y sigma, ¿no? Excelente, Valentina, muy bien. ¿Cuáles eran cuáles, Valentina? ¿Recuerdas tú? Los pi eran simples y los sigma eran los doble y triple. Al revés. Al revés. Eso. Eso, muy bien. Excelente, Valentina, muchas gracias. Así como decía la compañera, habían unos enlaces que se llamaban sigma y pi. Entonces, cuando hablemos de enlaces simples, siempre nos vamos a referir a este símbolo sigma. Sin embargo, cuando existían enlaces dobles y triples, producto de la hibridación del carbono, es decir, de esta combinación de orbitales, íbamos a tener enlaces sigma y enlaces pi. Siempre recordar que si tenemos dobles y triples enlaces, el enlace que está en la base, ya, el primer enlace, siempre va a corresponder a un enlace sigma, mientras que los que están por sobre van a corresponder a enlaces de tipo pi. ¿De dónde viene sigma? De la configuración ya del orbital atómico S, que es esférico, que era este redondito que yo les hablaba, y pi del orbital P, que era de forma helicoidal, ¿ya? Hasta ahí no es nada nuevo. Hasta ahí nosotros ya hemos hablado de la hibridación del carbono, de cómo son sus enlaces, de cuántos enlaces puede formar, pero si nos vamos a la imagen, nos vamos a dar cuenta que cuando yo junto al carbono con otro amigo, puede formar estos 4 enlaces, pero se van a distribuir espacialmente de una forma determinada. Si ustedes se fijan en esta estructura, voy a tener 4 hidrógenos. ¿Por qué? Porque están saturando al carbono. Eso quiere decir que lo están llenando con su capacidad máxima de electrones. Ojo, cuando hablemos de saturación, ¿ya? Es porque está la cantidad máxima de enlaces posibles. ¿Ya? Pregunta de prueba. Si yo les hablo de saturación, me estoy refiriendo a que el carbono tiene la cantidad máxima de enlaces que puede formar. Por lo tanto, ¿cuándo un carbono está saturado? Cuando tiene los 4 enlaces. Excelente, a coro. No sé quiénes dos, fue Valentina y alguien más. Y respondieron exactamente lo mismo, y muy bien. Cuando hablamos de la saturación es porque este carbono tiene la formación de 4 enlaces, pero a veces eso no va a ocurrir, chicos, y este carbono no va a estar saturado, no va a estar como él quisiera formando los 4 enlaces que ya conocemos, y es ahí cuando nosotros vamos a hablar de las diferentes familias que tenemos en la formación de compuestos orgánicos, ¿ya? Otras de las características importantes que nosotros ya conocemos, yo las volví a nombrar en este PowerPoint para que las tengan frescas, ya para que sepan que son características que no podemos olvidar al momento de estudiar las cadenas carbonatadas,
como la electronegatividad intermedia, que ya hemos hablado en todas las sesiones de química orgánica, esta posibilidad de formar cadenas grandes cuando se están uniendo a otros elementos, y por supuesto su tetravalencia, que corresponde a la hibridación, cuando forma dobles o triples enlaces, y también a la estabilidad de este carbono. La estabilidad también está asociada a la saturación. Un carbono es más estable cuando tiene solamente enlaces simples, ¿ya? Porque en los enlaces simples estamos hablando de la primera hibridación del carbono, cuando él es capaz de formar 4 enlaces. Por lo tanto, la saturación, que es la formación de 4 enlaces simples del carbono, hace que la molécula sea más estable químicamente. ¿Por qué de manera química? Porque cuando hablemos de la formación de enlaces, estamos viendo ya las características químicas que tiene el carbono. ¿Ya? Uno forma enlaces para que este elemento sea más estable, y el carbono va a ser más estable cuando tiene 4 enlaces, es decir, cuando está saturado. ¿Ya? Di harto énfasis en esa explicación porque después más adelante vamos a conocer que este carbono no siempre va a estar saturado. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Segundos medios? ¿Los leo en el chat o los escucho? No, profe. Ya, Claudio, muchas gracias. Saray, que está por ahí, Valentina, Matías, Bastián, Alejandra. Recuerden estar atentos a la clase, ¿ya? Cualquier pregunta, por supuesto, la pueden realizar. Excelente. Muy bien, Valentina, con un dedito para arriba. Entonces, cuando yo les presenté esta familia de carbonos, yo les dije que ellos de repente iban a ser muy amigables, y yo me refería a ser amigables porque ellos iban a querer formar una familia más grande, es decir, tener ya un lazo a través de un enlace. El lazo en este caso de estas familias se logra siempre con el enlace, es decir, con esta rayita que va a unir a los elementos. Y el carbono tiene un mejor amigo. Y este mejor amigo se llama hidrógeno. Nosotros ya lo hemos hablado en algunas clases, hemos dicho que este carbono puede unirse a un máximo de 4 hidrógenos, ¿ya? Y vamos a repetir, por supuesto, que la familia que forman los carbonos con los hidrógenos se llaman hidrocarburos. Hidro por hidrógeno y carburo por carbonos, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros veamos moléculas que tienen carbono y que tienen hidrógenos, no van a ser moléculas orgánicas solamente, sino que van a ser la familia más importante que nosotros vamos a estudiar en esta unidad, que se llaman hidrocarburos. ¿De qué forma nosotros vamos a poder identificar a estos hidrocarburos? Por supuesto, por los elementos de la simbología del carbono enlazado a un hidrógeno, ¿ya? Pero aquí vamos a tener que aprender varias cosas, chicos. Y dentro de las cosas que tenemos que aprender es que dentro de la familia de hidrocarburos vamos a encontrar, pero un familión, ya, que se va a ir descomponiendo según la estructura que nosotros tengamos de estas cadenas. Porque esta familia no es solamente que voy a tener un carbono con un hidrógeno, sino que voy a tener muchos carbonos que se van a ir uniendo y formando grandes cadenas. Y dependiendo de la estructura que tenga esa cadena, vamos a conocer los alifáticos y los aromáticos. En este caso, ya nos vamos a ir primero por los alifáticos, ¿ya? Los alifáticos son una familia más grande que los aromáticos, y por supuesto vamos a tener dos formas de representarlos. La primera es a partir de una cadena abierta, es decir, una cadena lineal, como la que nosotros hemos dibujado ya con los carbonos y los hidrógenos abiertos. Eso es una cadena abierta, ¿ya? Sin embargo, también con el paso de las clases, vamos a ver que hay alifáticos que corresponden a ciclos. Y los ciclos tienen figuras geométricas determinadas, es decir, si una cadena se cierra, podría formar un triángulo. Si otra cadena se cierra, podríamos formar un cuadrado. Y así sucesivamente. A eso me refiero con ciclos, a todas aquellas figuras geométricas. Pero eso todavía no lo vamos a ahondar en esta clase, ¿ya? Sino que nos vamos a ir al lado izquierdo de esta presentación y nos vamos a fijar en que hay una palabra que dice
saturados, tal cual lo habíamos dicho al comienzo de la clase. Cuando hablemos de cadenas saturadas, son aquellas que tienen ¿cuántos enlaces? ¿Cuántos enlaces tiene el carbono cuando está saturado? 4. 4, muy bien. Y cuando eso ocurre, vamos a tener una familia determinada, chicos. Y esa familia se llama alcano. Cada vez que veamos nosotros entonces este carbono en repetidas secuencias dentro de una cadena, nos vamos a referir a la familia de los alcanos. ¿Y cómo lo vamos a representar? Porque los alcanos tienen solamente enlaces simples. El propósito de hoy entonces es que veamos ya las características solamente en enlaces simples. Es que nosotros veamos estas cadenas que tienen enlaces simples. Pero ¿cómo vamos a poder formar estas cadenas? Con la fórmula molecular que aprendimos anteriormente para la prueba. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros dijimos que para las cadenas abiertas teníamos una fórmula molecular general que nos permitía calcular cuántos hidrógenos acompañaban ya a esta cantidad exacta de carbonos. ¿Y qué fórmula nosotros usábamos? Para los saturados íbamos a usar ya la nomenclatura de CnH2n más 2. Por lo tanto, cada vez que yo les diga, chiquillos, vamos a hacer una cadena saturada, ustedes se van a acordar que son alcanos. Y si yo en algún momento les hablo de parafinas, les estoy hablando de lo mismo, solamente es un sinónimo. En un ejercicio de prueba o en alguna guía que vayamos a desarrollar, podríamos decir, desarrolle las estructuras de las siguientes parafinas. Y ahí me estoy refiriendo a enlaces simples de una estructura de carbonos lineales, ¿ya? Entonces, si yo tenía, vamos aquí a insertar una hojita, vamos aquí. Voy a insertar una hojita para que podamos, no era así. Espérenme, chicos, voy a insertar una hojita para que podamos hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos aquí a insertar entonces esta hojita para poder ejercitar. Ahí sí. Para poder ejercitar con las cadenas. ¿Se acuerdan que en la prueba yo les puse un ejercicio que ustedes tenían que calcular la cantidad de hidrógenos que acompañaban a ese carbono y determinar la estructura? ¿Se acuerdan de eso? Si se acuerda Valentina. Entonces, vamos aquí a escribir. Según los alcanos, nosotros vamos a tener una fórmula determinada para poder calcular ya la cantidad de hidrógenos que acompañan a este carbono. ¿Qué fórmula es? La que nosotros ya aprendimos de CN2, o sea, CnH2n más 2. Entonces, el ejemplo que vamos a escribir ahora, vamos a dividir nuestra pantalla en dos, y a este lado vamos a hacer una estructura que tiene 5 carbonos. Y a este otro lado vamos a hacer una estructura que tiene 7 carbonos. Entonces, lo que vamos a necesitar es que ustedes me indiquen que para la número 1 y para la número 2, ¿cuántos hidrógenos respectivamente tiene cada uno? Vamos a ver, ¿quién se anima a responder cuántos hidrógenos acompañan a esta cadena de alcanos? ¿Los escucho o los leo? El de 5 tiene 22 y el de 7 tiene 30, ¿no? Valentina nos dice el de 5 tiene 22. ¿Será 22 o será 12, Valentina? 12. 12, perdón. 12 hidrógenos. Excelente. Eso quiere decir que cuando yo dibuje la estructura, tengo que ser capaz de distribuir
12 hidrógenos alrededor de 5 carbonos. Entonces, cuando nosotros dibujemos, vamos primero que todo a dibujar la cantidad de carbonos que me está indicando la especie. Aquí me dicen que son 5 carbonos, por lo tanto voy a dibujar 1, 2, 3, 4 y 5. Posterior a eso, nos tenemos que dar cuenta que cada carbono puede formar en alcanos solamente ¿qué tipo de enlaces? ¿Qué tipo de enlaces se forman en los alcanos? Simples. Enlaces simples. Excelente. Por lo tanto, vamos a hablar de una rayita. Y cada carbono tiene 4 rayitas porque forma 4 enlaces. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4. Pero ahora ese 4 es un enlace que comparte con otro carbono. Por lo tanto, ya el carbono segundo, este carbono que le voy a poner aquí adentro un número 2, ya tiene un carbono que se lo está compartiendo el compañero. Por lo tanto, ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Lo mismo ocurre con el tercero. Ya están compartiendo un enlace y ese enlace se cuenta tanto para el carbono que tenemos como para el carbono posterior. Entonces, seguimos contando. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Seguimos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Ya tenemos 1 aquí, 2, 3 y 4. Y tenemos que ser capaces de distribuir entonces 12 hidrógenos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿De qué forma lo vamos a distribuir? De manera simétrica. O, si ustedes lo quieren ver de otra forma, por cada enlace que haya, tiene que haber un hidrógeno. Nunca vamos a tener un enlace y que no va a haber ninguna especie, porque eso no existe. Siempre que haya un enlace es porque estoy uniendo a un carbono con otro hidrógeno. Por lo tanto, aquí vamos a tener hidrógeno, 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 hidrógeno. Lo mismo abajo. Ahí llevamos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, esa estructura corresponde a un alcano o también llamado parafina. Pero lo que vamos a aprender en esta clase es que cuando tiene 5 carbonos voy a tener que identificarlo con un nombre característico. ¿Cuál sería el prefijo para poder nombrar al número 5? ¿Alguien se sabe los prefijos de los números? ¿Con qué asocian el número 5 ustedes? En una figura. Por ¿El ejemplo, pentágono? con un pentágono. Muy bien, Elías. O sea, Elías me está diciendo que si fuera una figura geométrica, sería un pentágono. Pero ya hablamos que los alcanos, ya que pertenecen a los alifáticos, que son cadenas abiertas, ya no están formando una estructura geométrica determinada porque son cadenas largas. Si tuviéramos 100 carbonos, serían 100 carbonos a lo largo. Pero lo importante es que reconozcamos que si tiene 5 carbonos, vamos a llamarlo con un prefijo que se llama pent. Y como corresponde a un alcano, le vamos a agregar a esa palabra ya el sufijo ano. Entonces la palabra que se forma es que esa estructura de carbono se llama pentano, que tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo vamos a saber ya cuando es un alcano o no? Recordemos que el alcano siempre va a tener enlaces simples, solamente enlaces simples. Y aparte, ya el sufijo que lo acompaña es ano en función a un alcano, al término de esa familia. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, tendríamos que ser capaces, pentano por 5 carbonos, lo voy a poner aquí, por 5 carbonos y ano por alcano. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿se entiende cómo le estoy dando un nombre a esta familia de 5 carbonos? ¿Cómo la estamos nombrando y la estamos reconociendo?
Vamos, segundos medios, no se me queden dormidos. Valentina está ahí atenta. Alejandra, Bastián, ahí está Fernanda, muy bien. Amanda y Tomás, Miguel, Francisca, Rebeca, ¿se entiende? Benjamín. Necesito que estén activos, reaccionando aquí para saber que están, por supuesto, atendiendo la clase y comprendiendo lo que yo les quiero hablar. Muy bien, Gonzalo, excelente. Rebeca, muy bien. ¿Ya? Entonces, chiquillos, de la misma forma que hicimos este ejemplo de 5 carbonos, muy bien, Elías. Excelente su pulgar hacia arriba. ¿Me podrían indicar algún alumno del segundo medio A, B o C cuántos hidrógenos tienen que acompañar en el ejemplo 2 a estos 7 carbonos? 16. Pero ya lo dijo la Fernanda igual en el chat. Así que Excelente, excelente, Valentina y Fernanda, muy bien. 16. Para todo aquel que no entienda o que no sabe de dónde viene este 16, estamos reemplazando obviamente en esta cantidad, en esta fórmula de 2n más 2, estamos reemplazando el n, ese 2 me quedó como un 3. 2n más 2, ese n corresponde a la cantidad de carbonos y le sumamos 2. 2 por 7, 14, más 2, 16. Entonces ya sabemos que son 16 hidrógenos. 16 hidrógenos que, como estamos viendo, son de la familia de los alcanos, porque yo así lo dije. Yo dije, hoy día vamos a trabajar con alcanos, y esos alcanos tienen solamente enlaces simples. Entonces vamos a construir esta cadena. Ahora tienen que ensayar mucho la construcción de cadenas. ¿De dónde vienen? De esta fórmula molecular que se desglosa en la cantidad de carbonos que yo les indico, o que ustedes, por supuesto, en sus casas pueden seguir ejercitando. Ustedes dicen, ya, en esta cadena yo quiero que hayan 3 carbonos, yo quiero que hayan 4 carbonos, y así pueden ir construyendo cadenas del largo que ustedes quieran, ¿ya? Sin embargo, para efectos de la prueba no vamos a trabajar con cadenas de 20 o de 30 carbonos porque son muy largas, ¿ya? Se trabajan hasta un máximo de 12, 13 carbonos, ¿ya, chicos? Entonces, para este ejemplo de 7 carbonos, lo que primero hacemos es poner 7 carbonos, que eso ya es algo que hemos aprendido. 5, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 carbonos que los vamos obviamente a completar con sus enlaces. Vamos, 1, 2, 3, 4. Ya tengo un enlace para el segundo carbono, 2, 3, 4. Ya tengo un enlace, 2, 3, 4. Ese es un enlace simple por si acaso. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3 y 4. Si ustedes se fijan, los enlaces que no quedan formando ya ninguna, o sea, que no están formando ya enlaces con los carbonos, corresponden a los hidrógenos que yo tengo que adicionar a esa molécula. Por lo tanto, como calcularon las compañeras, ya corresponden a 16 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Si yo en la prueba, por ejemplo, les pusiera esto, esta misma estructura, pero de aquí aparece otro hidrógeno, ¿estaría bien? no, ¿Por qué no, Valentina? porque tiene más de 4 enlaces, pues, y no puede tener más de 4 enlaces. Excelente, tienen que recordar, yo podría inventarles una estructura que al carbono pudiese formar 10, 20, 7, 8, 40 enlaces, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener claro que la capacidad máxima por la tetravalencia del carbono, él solamente como un máximo y dando todo su esfuerzo, va a formar 4 enlaces, no forma más que eso, ¿ya? Así que tienen que ser capaces de reconocer en las estructuras que cada carbono esté conectado con 4 enlaces como máximo. Entonces, ahora lo que yo quiero es, ¿cómo se llamará
esta estructura de 7 carbonos? Si la de 5 se llama pentano, ¿cómo se llamará esta que tiene 7? Heptano. Heptano. Muy bien, Elías. Elías inmediatamente dijo, hept, porque es el prefijo que corresponde a 7. Y ano, por supuesto, porque estamos hablando solamente de enlaces simples. Por lo tanto, una estructura que tiene 7 carbonos unidos a 16 hidrógenos a partir de enlaces simples se llama heptano, ¿ya? De esa forma, ustedes pueden formar ya diferentes estructuras y ya ir nombrándolas. Son estructuras lineales, pero que también se pueden escribir de manera condensada, ¿ya? Y de manera condensada, ¿a qué me refiero? A la estructura pequeñita. Así, C5H12. Y en el caso del heptano, ¿cómo lo podríamos escribir de manera condensada? ¿Cuántos carbonos tiene el heptano? 7. Entonces podríamos escribir C7H16. Esta estructura condensada representa lo mismo que nosotros escribimos como una cadena abierta, ¿ya? Son las dos la misma cantidad de átomos. Tengo 7 átomos de carbono y tengo 16 átomos de hidrógeno, pero la estructura yo la estoy dibujando de una manera abierta para que ustedes puedan ver la formación de los 4 enlaces del carbono, ¿ya? Entonces, si alguien quiere practicar, podría darse de ejemplo 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, hasta 12 carbonos, e ir identificando cómo va variando el nombre ya de cada uno de estos compuestos. Yo voy a dejar guardadito esta imagen que acabamos de desarrollar para que ustedes las tengan disponible en WebClass, ¿ya? Si es que alguien quiere, obviamente, repasar este tipo de ejercicios, que les va a servir mucho para la construcción de cadenas más grandes que vamos a hacer la próxima clase. Sin embargo, cuando nosotros tengamos estas cadenas de alcanos, a veces vamos a encontrar que no solamente se van a agrupar con hidrógenos, sino que también podría decir, chuta, yo quiero que se junte este pentano con este heptano. Ellos quisieran fusionarse. Y cuando eso ocurra, nos vamos a dar cuenta que en la cadena vamos a tener cantidades radicales, ¿ya? Y esos radicales son aquellos que se van como a adicionar ya a un carbono en específico, y la molécula va a ir cambiando. Vamos a crear moléculas cada vez más grandes. Pero para eso, yo les traje una tablita donde ustedes van a poder, obviamente, reconocer cómo se llama cada uno de estos carbonos que tienen diferentes, estas cadenas de carbonos que tienen diferente número de carbonos, ¿ya? Cuando hablemos de un solo carbono, la cadena se llama metano. ¿Por qué? Porque solamente está un carbono asociado y a ese carbono le ponemos el prefijo met, ¿ya? Cuando hay 2 carbonos, ya tal cual como lo muestra la fórmula molecular y la fórmula estructural, va a corresponder a una cadena que se llama etano, ¿ya? Estos nombres, chicos, tienen que comenzar a aprendérselos. Tienen que relacionar que cuando hablamos de un carbono es metano. Cuando hablamos de 2 carbonos, corresponden a un etano. Cuando hablamos de 3 carbonos, corresponden a un propano, ¿ya? Cuando hablamos de 4, corresponden a un butano. ¿Por qué hago énfasis en estos 4 primeros? ¿Ya? Porque no es como tan fácil reconocer como en el caso del pentano, de 5, hexano, de 6, heptano, de 7, octano, de 8, etcétera, etcétera. Los primeros 4 nombres ya corresponden a una nomenclatura no tan conocida. Por lo tanto, recordar, si hablamos de un carbono, se llama metano. Si la cadena tiene 2 carbonos, se va a llamar etano. Si la cadena tiene 3 carbonos, vamos a hablar de un propano.
Y si tiene 4, vamos a hablar de un butano. Hasta ahí. ¿Asocian la cantidad de carbonos con el nombre que le vamos a dar en la química orgánica? ¿Son capaces de asociar, chicos? Que cuando van cambiando el número de carbonos, va cambiando la forma de nombrar la cadena. Sí. Muy bien, Claudio. Excelente. Por supuesto, vamos a conocer también, ¿ya? Estos radicales que yo les hablo. Cuando hablemos de radicales, esto es solamente para dejar un anclaje para la próxima clase. Cuando hablemos de radicales, son aquellas familias que son grandes o pequeñitas, ya van a tener diferentes cantidades de carbonos, pero que van a llegar a unirse a una cadena más grande. Por ejemplo, imagínense que yo tengo 5 carbonos, ¿ya? Y cada uno está unido a los hidrógenos que corresponden. Ya vamos a hacer la cadena de los hidrógenos. Pero resultó que llegó un invitado a esta familia. Y este invitado ya se quiere unir a cualquiera de estos carbonos. Entonces llega un radical, que es un invitado, ya para que ustedes lo vayan asociando, y dice, permiso, yo quiero unirme aquí a este carbono. Y llega un metilo, por ejemplo. Llegó una familia que era más pequeñita que corresponde a un solo carbono. Entonces le va a decir a ese hidrógeno, hidrógeno, yo quiero que tú salgas porque yo vengo a ocupar tu lugar. Yo vengo a formar otra familia con cadena de 5 carbonos. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que este metilo que tiene ya esa estructura de radical, que es un CH3, un carbono con 3 hidrógenos, llega aquí y se une. Y esa unión que llega a la cadena principal, que era esta familia que es grande, imagínense, una familia de 5 carbonos, llegó un invitado que tiene solamente un carbono. Ese invitado que llega se llama radical. Y ahora este radical ya no se va a llamar metano o propano o hexano o pentano, sino que ahora su nombre cambia a hilo. Su terminación cambia a hilo. ¿Y cuándo va a cambiar a hilo? Cuando estemos hablando de un radical, de un invitado que llega a una cadena importante. ¿Ya? Entonces, este anclaje que estamos haciendo para la próxima clase es para que ustedes tengan en claro que vamos a tener estructuras carbonatadas del tamaño que nos indique el ejercicio, ¿ya? De diferentes números de carbono, pero que a veces van a recibir la familia de la visita de alguien, y esa visita que reciben se llaman radicales, que es lo que vamos a estudiar la próxima clase para poder nombrar, obviamente, estas cadenas carbonatadas, ¿ya? Ahora ya dejamos todo lo que era teoría de cómo era el carbono, sino que ahora nos vamos a preocupar de cómo son las estructuras que él está formando. Recordemos que vimos hidrocarburos, específicamente los alifáticos, que eran cadenas abiertas, saturadas, que se llamaban alcanos. Esos 5 nombres tienen que tener en claros: hidrocarburos, alifáticos, saturados, ya alcanos. Se me fue ahí el nombre del medio. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a subir esta presentación a WebClass para que ustedes puedan seguir, obviamente, aprendiendo los nombres de las cadenas de carbono. Y hago énfasis a todos aquellos que les falten notitas, escríbanme un correíto si tienen dudas respecto a lo que vimos en la clase. También estoy ahí siempre atenta a responder cada una de sus inquietudes y poder ayudarlos lo que más pueda. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase. Gracias, profesor Pato, por la compañía y que tengan un lindo martes.